Hola, bienvenidos a La Vida Today con Fabiola Kramsky y María Esteves. Un espacio repleto de ideas para que veas el vaso medio lleno. Es cuestión de perspectiva. Tú tienes la llave. Cómo ver lo positivo hasta en lo más negativo de las cosas. Este 2020 parece como pasado por agua. Un año en que ha sucedido mucho, pero que muchos sentimos que no pasó casi nada. El mundo literalmente se detuvo. Lo detuvo un virus. El COVID-19 nos ha tenido en una cuarentena más larga que los 40 días habituales y todavía falta, ¿eh? Científicos y expertos serios de la salud calculan que no será sino hasta en octubre del 2021 o incluso inicios del 2022 cuando volveremos a una normalidad como la de antes de la pandemia, con una vacuna que ya tenga acceso toda la población en el mundo y que realmente ya funcione. María Esteves, ¿cómo estás? Seguimos saludándonos en la pandemia, amiga. Hola, la verdad es que con muchas ganas de volver a hablar contigo. Estaba echándote de menos, te digo la verdad. ¿Cómo has estado tú, que te has ido de un lado para otro? Cuéntanos. Pues he estado de un lado para otro, justamente en un que le llaman en inglés road trip. He estado viajando a lo largo del país y conocí muchas posturas que vemos en televisión, impresionante con todo esto del coronavirus. Me llevé varias sorpresas, algunas de las poblaciones pensaba que eran más cerradas a los cubrebocas y a todas estas medidas que estamos tomando para no contagiarnos, y me quedé sorprendida, por ejemplo, en Luisiana, en Alabama. Era interesante ver cómo la gente sí se estaba cuidando más que, por ejemplo, aquí en California, en donde yo daba por sentado que la gente más por cuestiones, y no lo quiero volver político, pero se ha vuelto político, en donde pensaba que por ser más demócratas a lo mejor habría más gente cuidando esa salud y más consciente de la ciencia, y no, la verdad me llevé sorpresas, pero también te extrañé mucho, mi querida María, y estoy muy contenta de volver y de volver estas andanzas con La Vida Today. Pues aquí estamos. ¿Tú te pondrías la vacuna contra el COVID-19 hoy? Pues si es la de Oxford inglesa y la han probado, sí. Si es la rusa, la china, la americana o otra cosa, no. O sea, pero hoy mismo te pondrías esa que dices. La de Oxford sí me la pondría. Ok. Yo no creo que me pondría una, a menos que yo estuviera en una situación distinta. De hecho, yo me prestaría a ser conejillo de indias para que otros se salvaran. Ay, Dios, de verdad. Sí. De verdad. Sí. Pues te lo reconozco mucho, amiga, y te lo agradezco, de verdad. Yo soy como más miedosa y como que creo que lo que le llego a sumar al planeta va por otro lado, no por ahí. Pero no la rusa. Ojo, a ver, tampoco me pondría cualquier cosa. Iría en quien yo confíe, sí. Yo creo que la vacuna inglesa tiene muchas probabilidades de estar bien contrastada. Te cuento rápidamente, como decimos en este programa, no todo es negativo. BBC Mundo publica 7 avances científicos provocados a partir de esta pandemia y del COVID-19. Voy a mencionar solamente 5 para no consumirnos el tiempo porque tenemos a 2 invitadas de lujo. Uno, que ha facilitado la colaboración de equipos. 2, ha afinado la secuenciación del virus, es decir, cómo se analizan y estudian las secuencias del material genético de cada virus y cómo estos virus siguen interactuando con el resto del planeta, ¿no? Luego, capacidad de diagnóstico mucho más ágil que antes, vacuna histórica, aunque fuera en el 2022, desde luego. Y María, la quinta es las prácticas de higiene, lo más básico de lo básico. Ahora sí nos estamos lavando las manos antes de comer y después de ir al baño, y a cada que podemos. Hombre, es que yo creo que es necesario. No hago más que escuchar que es imprescindible para no contagiarse el mantener un nivel alto de higiene, y creo que ojalá lo logremos, ¿eh? No creo, me consta que no todo el mundo lo hace porque no habría tanto contagio si fuera así. Cierto. Y de hecho, ¿por qué traigo todo esto a colación? Porque con todo esto estamos confirmando una vez más que todo está muy conectado entre sí. Desde los más diminutos microbios, los seres vivos, nuestro entorno, el planeta, el universo, todos estamos conectados. Todos esos fenómenos que se dan en determinados ciclos, las estrellas, los meteoros, los eclipses, que sí impactan
impactan nuestra vida aquí en el planeta. Y este martes 22 de septiembre inicia el equinoccio de otoño. ¿Qué es y qué implica en nuestras vidas? Y precisamente para eso hemos invitado, hoy nos acompaña la astrónoma Isabel Hawkins, directora de programa del Museo Interactivo Exploratorium en San Francisco, California. Tiene el reconocimiento mundial por la creatividad e ingenio con que crean todas sus exhibiciones y muestras. Está diseñado expresamente para despertar la curiosidad y me consta porque los papás, abuelos, adultos, profesores que llevan a sus hijos o a sus pequeños acaban divirtiéndose más, asombrándose más y aprendiendo más que los propios niños. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo con la pandemia? Muy bien, mira, la verdad tengo mucho que agradecer y en particular es un honor para mí estar aquí acompañada por ti, mi querida Fabiola. Hace bastante también que no nos juntábamos para conversar de estos importantes temas y también agradezco poder conocer a las expertas que también nos acompañan el día de hoy. De hecho, primero que nada, hace cuántas charlas hemos tenido tú y yo, pero hoy nos vamos a enfocar en el equinoccio. Y me gustaría, tú lo explicas todo súper facilito, con peras y manzanas, para que lo entendamos hacia la primera. ¿Qué es un equinoccio? Que hay 2 en el año. ¿Qué es un solsticio? Que también hay 2 cada año. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Sí, cómo no. Mira, lo primero que voy a compartir es un pensamiento que se me hace muy interesante, que es que nuestra cuarentena del COVID comenzó muy cerca del equinoccio de marzo. Y eso ya hace 6 meses, ¿verdad? Entonces, el equinoccio de marzo y el comienzo de nuestra cuarentena global marcó el comienzo de la primavera en el hemisferio norte. Con peras y manzanas, así como dices tú. El equinoccio ocurre 2 veces al año, marca el comienzo de la primavera y del otoño. Yo vivo en San Francisco, estamos en el hemisferio norte y en este 2020 el equinoccio de otoño ocurre el 22 de septiembre. ¿Qué es el equinoccio? El equinoccio es el momento del año en que el sol está exactamente por encima del ecuador al mediodía. Entonces, si estuviéramos todas paradas en el ecuador durante el 22 de septiembre, al mediodía, podríamos presenciar el sol exactamente por arriba de nuestras cabezas. Efectivamente, nuestra sombra desaparecería. Estaríamos con el sol en el cenit. Entonces, lo que causa esto es que la otra característica es que el día y la noche tienen la misma duración en todo el planeta, 12 horas de noche y 12 horas de día. Es muy interesante que es una transición entre el verano y el otoño en septiembre para el hemisferio norte, el opuesto en el hemisferio sur, y que en marzo es la transición del invierno a la primavera. Entonces, después del equinoccio de otoño vendrá el solsticio de invierno, el 21 de diciembre. En esa fecha tendremos el día más corto y la noche más larga en el hemisferio norte. Y esto ocurre porque el sol alcanza su mínima altura en el cielo en el mediodía. Empezamos a notar, por ejemplo, que las sombras son más largas, que hay menos luz durante el día, el sol está visible por encima del horizonte la menor cantidad de las horas del año durante el solsticio de invierno. Cambia la calidad de nuestra experiencia con el sol y la luz y las estaciones, ya sea durante los solsticios o los equinoccios. Hablas de la calidad del sol y cómo nos llega. Cuéntanos un poco de eso. Sí, hay una creencia entre muchos de nosotros que las estaciones son causadas por la variación de la distancia entre la Tierra del Sol conforme giramos o orbitamos durante un año alrededor de nuestro astro. Eso no es así. Efectivamente, el Sol está más cerca de nosotros el 4 de enero. Y en el hemisferio norte es el día más frío, ¿verdad? Entonces, las estaciones no tienen que ver con la distancia entre la Tierra y el Sol, porque efectivamente es una distancia que es casi igual durante todo el año. O sea, la órbita de la Tierra alrededor del Sol es casi un círculo perfecto. Lo que causa las estaciones es el hecho de que el eje de rotación de la Tierra está inclinado con respecto a la órbita. Entonces, a veces, si por ejemplo, imagínate que nuestros cuerpos somos la Tierra. Entonces, la cabeza está en el hemisferio norte, la cintura está en el ecuador y los pies están en el hemisferio sur. ¿Estás conmigo? Sí, claro. Ok, somos la Tierra. Entonces, durante los equinoccios, el sol nos pega en la cintura.
igual luz en el hemisferio norte que el sur, las 12 horas del día, las 12 horas de la noche. Cuando vamos al solsticio de invierno, nuestra cabeza va a apuntar más distante que el sol en ángulo. O sea, el ángulo de nuestra cabeza va a estar apuntando no hacia el sol, pero al contrario del sol. Entonces, en ese momento, los pies van a estar apuntando más al sol, el hemisferio sur está en verano. Ahora, esperamos 6 meses más y va a ser lo opuesto. La cabeza va a estar apuntando al sol, es verano en el hemisferio norte, y los pies van a estar apuntando para el otro lado del sol, entonces va a ser invierno en el hemisferio sur. Entonces, esa es la relación, es dado al eje de rotación de la Tierra, que está inclinado 23 grados y medio. Wow. Te quedaste muda. Nos has dejado las dos calladas porque Te he dejado anonadadas. me he quedado pensando en todo lo que has dicho. Y entonces, cuando es el equinoccio, o sea, el solsticio de verano, ¿cómo afecta a las estaciones, digamos, a la gente al granjero, a los campesinos, que relacionaban la tierra y el momento de plantar y el momento de abordar lo que es la conexión con la naturaleza con estos cambios en el eje de la Tierra? Es una excelente pregunta y la verdad, lo que me encanta de la pregunta es que cuando comparamos nuestra reacción acerca de mi explicación sobre lo que son solsticios y equinoccios, medio que nos quedamos mudos, porque en esta vida cotidiana, urbana, en que la mayoría de nosotros vivimos, en que estamos bastante desconectados de la naturaleza y de entrenar a nuestro cuerpo para observar lo que está sucediendo en nuestro entorno, entonces estas cuestiones de dónde está el sol, en qué ángulo está, cuánto se ve en el horizonte, si lo vemos muchas horas o pocas horas, eso realmente ni nos damos cuenta. O está frío o hace calor, eso es lo que me importa. Me levanto a la mañana y me pongo mi saco o no me lo pongo. Pero si tú eres un granjero, si tú dependes de entender los ciclos de los astros para poder calendarizar precisamente tus plantas fundamentales, ya sea el maíz, el frijol y la calabaza, por ejemplo, que plantamos en todas las Américas. Entonces tienes que saber observar estos ciclos y los tienes que entender de una forma muy personal. Entonces ese granjero está utilizando su cuerpo como un instrumento de observación. Entonces él no solamente nota si está frío o si hace calor, pero también observa precisamente el punto en donde el sol sale cada mañana en el horizonte, y a través de ese movimiento de vaivén, que es el transcurso de un año, esa persona va a saber exactamente cuándo van a ser los equinoccios y los solsticios, y va a saber cuándo plantar y cuándo cosechar. ¿Pero eso lo sabe de manera exacta, como si estuviera usando la ciencia que hoy conocemos y la tecnología? Exactamente, porque, por ejemplo, sabemos que nuestros antepasados mesoamericanos usaban pirámides para poder medir dónde exactamente salía y se ponía el sol durante los equinoccios, y aparte de eso, combinar el arte con la arquitectura y la astronomía para poder identificar el equinoccio a través de un fenómeno de luz y sombra, por ejemplo, que ocurre en Chichén Itzá, que se llama el descenso de Kukulcán. Es un fenómeno de luz y sombra que se asemeja a una serpiente de luz bajando por la pirámide. Yo lo he visto. Esa serpiente es fantástica. La has visto, sí, ¿verdad? Sí. Increíble. ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Cuál fue tu lamparita que se te prendió en la cabeza? Te digo la verdad, lo que pensé es lo poco que sabemos de una civilización que fue capaz de construir y crear eso sin carros para subir las piedras hasta arriba. Exacto, ¿no es cierto? Claro, igual, yo realmente me admiro de pensar de que realmente utilizando, digamos, los propios cuerpos de las personas, llevando sus piedras, haciendo sus cálculos, midiendo y tallando las piedras de tal forma de que encajaran en una forma tan precisa. Aparte, esa pirámide en sí es un reloj solar. Tiene 365 peldaños, ¿verdad? Eso no es un número al azar, obviamente es un calendario solar. Entonces, la posición de esa estructura con respecto al medio ambiente y con respecto al ser humano es una danza cósmica que nos puede dar información sobre estos ciclos solares tan fundamentales
para desarrollar una agricultura sostenible que realmente se practica hasta el día de hoy. Esto me deja pensando